Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Hoy se me va a acumular el tráfico en este abierto. Ya voy avisando de que vamos a tener unos cuantos temas. Hemos convocado esta mañana a Carina Sainborg. Hola Carina, bienvenida. Buenos días. Ya se estrenó con nosotros la semana pasada en este Hoy por Hoy de verano. José María Lasalle, buenos días. Buenos días. Yo me despedí de ti la semana pasada. Pero aunque solo sea por llevarme una contraria, has hecho bien en venir. He vuelto, Creo sí. que esta ya sí. Esta sí. Ya la semana que viene estoy fuera. Un placer, José María. Gracias por estar aquí. Y en Barcelona, Joan Subirats. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy es día grande para los futboleros. Vamos a hablar de fútbol, sí. Incluso es un día grande para los que no somos muy futboleros. En ese saco yo me meto. Es día de ponerse la radio a todo trapo, poner la tele pero quitar el sonido, y con la radio vibrar con Garrido, con Romero, con el equipo de deportes. Hoy hay que hablar de fútbol. Le hemos pedido a Manu Carreño, que está en Estados Unidos, que nos cuente esta mañana qué pálpito tiene. ¿Con qué pálpito llega el director del Larguero al partido de esta noche? Hola, Manu. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenas madrugadas desde Dallas. Pues el pálpito que tengo es que vamos a ganar, porque no podemos tener otro distinto. Luego será lo que Dios quiera, pero ya hemos demostrado que a Francia le podemos ganar. Ya le ganamos hace 2 años. ¿Te acuerdas? En aquella semifinal también, con aquel golazo de Lamine Yamal, que ayer fue protagonista en la sala de prensa. Y yo creo que han llegado en buen momento al partido más importante de esta Copa del Mundo, ¿no? Ojalá que consigamos la victoria. Solo tengo una duda que veremos, la conoceremos a lo largo del día de hoy, si Pedri vuelve a la titularidad o repite con Rodri, Fabián y Dani Olmo. Vamos a ver si le da más importancia a la opción de que con Pedri tengamos más balón o que con Fabián tengamos un poco más físico y un poco más de presencia ahí en el mediocampo contra un centro del campo precisamente muy fuerte y muy físico como es el francés. Ellos evidentemente tienen más pegada que nadie, con Dembélé, con Mbappé, con Olise, con Doué, con Barcola. Pero creo que han ido claramente de menos a más. En eso me recuerdan a la España, a la selección del Mundial de 2010, que empezó bastante regular con las dudas y tal, y luego pues se metió en la final y acabó ganando a Holanda. Y la sensación es que, como te digo, no han hecho seguramente un partido redondo, no han hecho un partidazo de estos que digamos, ¿cómo han jugado? Pues no, seguramente no lo han hecho, ojalá lo hagan esta noche. Pero sí que han competido muy bien, han demostrado que están preparados para jugar contra cualquier selección, que no hay nadie que tengamos la sensación de que son superiores a nosotros, aunque no hayamos hecho una Eurocopa, un Mundial con un juego como el de la Eurocopa, y por eso soy optimista y creo que vamos a ganar esta noche. Dicho lo dicho, cuando empiece a rodar, pues ya te contaré. Bueno, ojalá acierte Manu Carreño y esta noche ganemos. Quiero que saludemos a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. No sé si usted es o no muy futbolero, o nada futbolero. Soy futbolero y sobre todo cuando juega la selección española y cuando juega al nivel al que está jugando, que nos da alegrías y nos ilusiona cada vez que la vemos mucho más. Y yo esta noche, si este mundo tan complicado que tenemos me deja, intentaré sentarme lo que pueda delante del televisor y disfrutar, porque yo estoy seguro que vamos camino de otra alegría y de otra victoria. No sé si le ha tocado estas últimas horas, ministro, hacer de diplomático con el gobierno francés, si alguien le ha llamado o si usted ha tenido que llamar. Evidentemente hablo de todo el ruido generado por el artículo de Rajoy. Sí, mire, yo el domingo contacté a mi homólogo francés para trasladarle algo de lo que él era y es plenamente consciente, que esas cosas que dejó escrito el señor Rajoy, por supuesto, no es la posición del gobierno de España, pero sobre todo, y lo más importante, no es el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles. Y ayer coincidía que teníamos Consejo de Asuntos Exteriores, nos reuníamos todos los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Mi homólogo no pudo venir porque se quedó con su presidente para la coalición de voluntarios de Ucrania en Francia, pero sí hubo, evidentemente, el resto de ministros de Asuntos Exteriores y la delegación francesa numerosa, y estuvimos hablando con la delegación francesa en ese mismo sentido, y estuvimos de acuerdo además en que hoy cada uno va con su selección, pero que también el fútbol pues vehicula unos valores de diversidad, de tolerancia, que es lo que hacen grande también, no solo a nuestras selecciones, sino a nuestros países. Nuestras selecciones también representan a nuestros países. Yo estoy muy orgulloso de que en la selección española haya españoles como Lamine Yamal o Nico Williams,
que me hacen disfrutar y me dan alegrías con sus jugadas y sus goles exactamente igual que Mikel Oyarzabal o que Fermín o Fabián, como también que Laporte sea uno de los españoles que está llevando a España lo más lejos posible, pues exactamente igual con la selección francesa. Son selecciones diversas, eso es ser ciudadano hoy en día. Ministro, ¿en privado están tan enfadados como en público? Ellos comprenden y diferencian. Tengan en cuenta que es algo muy grave andar señalando quién es ciudadano de un país o quién es no. Y señalar por el color de la piel quién puede ser ciudadano o quién puede no serlo, encubre cosas no solamente hirientes para un país, sino muy, muy peligrosas. Mire, yo lo decía ayer, al final no podemos tolerar nada que ni de cerca ni de lejos encubra y lleve dentro de él el veneno del racismo y la xenofobia. Son enfermedades gravísimas del alma. Suelen ser una mezcla de estupidez y odio, pero precisamente por esa carga, por esa doble carga, son terriblemente corrosivas. Y al final lo que hacen es poner en peligro lo más precioso que tiene un país y una sociedad, que es la convivencia. Tenemos que proteger la convivencia. El racismo, la xenofobia, lo que hacen es ser corrosivas para esa convivencia. Y sobre todo, mire, que un gobierno tenga un choque diplomático, pues nunca es bueno, pero entra dentro de las cosas que pues ocurren en el devenir de los países y de los gobiernos. Pero que el partido de la oposición vaya abiertamente al choque con un país, con este artículo de nada más y nada menos que un expresidente del gobierno de España, que boicoteen abiertamente y torpedeen la amistad con Francia, haciendo un absurdo y ridículo recurso de inconstitucionalidad que no existe más que en la mente del Partido Popular contra el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, nuestro vecino, motor de Europa, principal socio comercial que tenemos en el mundo. Y eso en el norte, porque en el sur tienen posiciones abiertamente antimarroquíes y el Partido Popular sueña con volver al choque de perejil en vez de esta extraordinaria etapa de amistad que tenemos con Marruecos. A nuestro gran suministrador energético, el próximo lunes viaja el presidente del gobierno allí, Argelia, lo han estado difamando durante años diciendo que nos iban a cortar el gas. Un pueblo hermano como el de México intentando envenenar la relación con ellos. Pero el señor Feijóo, ¿en qué está pensando? ¿Pero quién aconseja a este hombre? ¿En nombre de qué política exterior, de qué política de vecindad, de qué política europea va al choque con los vecinos del norte, con los vecinos del sur, con los pueblos hermanos de América Latina? Y esto lo hacen en la oposición. Imagínese usted si un día esta gente estuviera al frente del gobierno. Por eso es evidente que están absolutamente incapacitados para gobernar. Y no es una cuestión de no saber idiomas. Yo creo que es una cuestión de saber cuáles son los valores de los españoles, que son de tolerancia, de pluralismo, de diversidad, porque España es un país plural, porque España es un país diverso, porque España es un país tolerante. Es saber también dónde están nuestros intereses. Nuestros intereses están con el vecino del norte, que es un motor de la Unión Europea. Que hay 1 millón de españoles que viven en municipios y en zonas transfronterizas. Hay 330.000 españoles viviendo en Francia, 56.000 millones de exportaciones. El mayor socio comercial de España en el mundo es Francia. Miles y miles de españoles trabajan en grandísimas empresas francesas, como Renault, como Citroën, como Carrefour, como Decathlon. Es saber que nuestro socio del sur, Marruecos, es fundamental en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, en la lucha contra el terrorismo, es nuestro tercer socio comercial. Es también saber que otro gran amigo en el sur, que es Argelia, es nuestro gran suministrador energético. Es saber que México es un pueblo hermano. Uno no puede envenenar esas relaciones. Es que son, se lo digo muy en serio y le hablo y sopeso mis palabras como ministro de Asuntos Exteriores de España, son realmente un estorbo el Partido Popular para la política exterior de España. Están día a día intentando entorpecer la etapa más brillante de la política exterior de España en democracia, que es en estos momentos que tenemos una política exterior reconocida y aplaudida por el mundo entero, y tengo que estar sistemáticamente
teniendo que explicar que el Partido Popular y la política exterior de España no tienen nada que ver y que ellos no representan no solo a la política exterior de España, sino que sobre todo no representan el sentir mayoritario del pueblo español, que es de amistad a Francia, a Marruecos, a Argelia y por supuesto de hermandad con todos los pueblos de América Latina y con México, por supuesto. Déjeme que le pregunte, ya que estamos mirando a Francia, y luego ya le trasladaré preguntas sobre otros territorios, ¿no? ¿Qué gana el Partido Popular siendo, no sé, antifrancés, que es un término que usted utilizaba ayer? Pues tendríamos que preguntárselo a ellos y decirles que qué ganan sobre todo los españoles que trabajan en Renault, en Citroën, en Carrefour, en Decathlon, en Michelin, que qué ganan los 330.000 españoles que viven en Francia, que qué ganan esas empresas que todos los días exportan 56.000 millones de euros a Francia. En fin, ¿qué ganan? ¿Qué gana el Partido Popular? ¿Por qué el Partido Popular cree que va a conseguir votos haciendo que a España le vaya mal? No lo sé. Para mí es un enigma, pero desde luego dice muy poco de un partido que supuestamente aspira a gobernar, porque si hay una política de Estado, y yo le he tendido la mano 1000 veces al Partido Popular para que hagamos esa política juntos, es la política exterior. Mire, yo al señor Feijóo le daría un consejo. Hay momentos para ser oposición, muchos, pero también hay momentos para ser España. Y la política exterior es un momento para ser España. Cuando España va a jugar la semifinal de un mundial y es un momento de unidad nacional, ese es un momento para ser España, no para envenenar la relación con nuestro gran vecino del norte, nuestro gran amigo, un motor de la Unión Europea, un gran socio comercial. Entonces, eso es algo que el señor Feijóo debería de comprender y eso lo puede entender cualquiera. Hay una norma en política exterior que es tener las mejores relaciones con sus vecinos. No entiendo por qué el señor Feijóo y el Partido Popular creen que la norma en política exterior es chocar con tu vecino. No lo sé. Desde luego, ya le digo al señor Feijóo que pierda toda esperanza. Mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores, vamos a seguir teniendo, como tenemos en estos momentos, las mejores relaciones de nuestra historia en democracia, tanto con nuestro vecino del norte como con nuestros vecinos del sur. Dos cosas más, y no le quito mucho más tiempo. Argelia, usted ha mencionado el próximo viaje, creo que es el día 20, bueno, la semana que viene en todo caso, del presidente Pedro Sánchez allí, a Argelia. ¿Supone esto que las aguas de las relaciones bilaterales han vuelto definitivamente a su cauce? ¿Se acabó la crisis bilateral? Sí, por supuesto. Yo estuve no hace mucho tiempo también en un viaje en Argel, tuve el honor de ser recibido y lo recibí como un signo fuerte de amistad hacia el gobierno y hacia España por el presidente argelino Tebboune, que yo agradecí mucho esa audiencia que me concedió. Tengo una extraordinaria relación con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf. Sí, por supuesto, y yo siempre, en todo momento he reconocido a Argelia algo que el Partido Popular le ha negado de manera completamente espuria. Argelia es un suministrador energético fiable, pero mucho más allá de eso, es un gran amigo de España. Es un país socio de primer nivel de España y ese es el espíritu con el que tenemos esas relaciones con Argelia. Ha mencionado Marruecos, hay un periodista, Lilin Rabet, él vive en España, vive en Barcelona, está detenido en Marruecos desde hace unos días. ¿Van a elevar ustedes alguna queja? ¿Han pedido información? ¿Se han dirigido a ese país? Mire, no conozco el caso, pero desde luego me informaré al respecto. No tengo detalles al respecto, pero desde luego me informaré. Y una última cosa. Hoy se firma definitivamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. La verja de Gibraltar será historia desde esta medianoche, ¿no, ministro? Así es. Hoy a mediodía vamos a firmar un acuerdo absolutamente histórico. Un acuerdo que abre una nueva era para Gibraltar y el campo de Gibraltar, que abre enormes posibilidades 3 siglos después. Gibraltar y el campo de Gibraltar se van a volver a dar la mano a partir de las 0 horas de mañana con este acuerdo histórico que vamos a firmar hoy aquí en Bruselas, donde me encuentro. Cierra el Brexit también. Este era el último pieza del puzzle del Brexit. Hoy se cerrará con la firma de este acuerdo definitivamente el Brexit y abre también
una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al final es un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, y completa perfectamente esas extraordinarias relaciones de vecindad que hemos diseñado en los últimos años, con una enorme amistad con Marruecos y Argelia, con ese tratado de amistad que, a pesar del Partido Popular, va a salir adelante con Francia, nuestro gran socio comercial en el mundo, y también con una nueva era, 3 siglos después, gracias a ese tratado histórico entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Pues José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por habernos atendido esta mañana. A ustedes, muy buenos días. Gracias y buenos días. Él está en Bruselas, donde sí se firma hoy ese acuerdo definitivo. Va a ser un asunto al que nos vamos a dedicar sobre todo mañana, porque mañana ya la verja habrá desaparecido en Gibraltar y en el campo de Gibraltar se habrá abierto una nueva etapa histórica. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino y entramos ya en la tertulia. El Abierto. Ser Podcast. Con José María Lasalle, Carina Sainborgo y Joan Subirats hablemos de fútbol, o hablemos de Rajoy, o de la dimensión, que esta es una discusión que también podemos tener, ¿no? Si la dimensión que se le está dando al artículo de Rajoy respecto, por ejemplo, a las relaciones bilaterales con Francia, está o no un poco exagerada o sobredimensionada, o si efectivamente impacta, como decía el ministro de Asuntos Exteriores, en esas relaciones bilaterales. Pero lo primero, Lasalle. Tú a Rajoy le conoces bien. Leíste el artículo, supongo, ¿no? Te pregunto por tu feeling después de leer esto de Francia sin franceses. A ver, empezamos bien. Decía Ulpiano que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Uh-huh. Lo que está escrito en el artículo de Rajoy es injusto porque es racista. Pero dicho esto, quienes conocemos a Rajoy sabemos que es injusto calificarlo de racista. Yeah. Uno puede tener un mal día, tropezar, no estar a la altura de lo que se espera de él, y eso lo sabemos todos, y eso es probablemente lo que le ha pasado a Rajoy. Uh-huh. Pero Rajoy no es racista. Y pretender que en estos momentos la relación bilateral entre España y Francia está comprometida por un artículo en El Debate que escribió Rajoy el pasado viernes hablando de un partido de fútbol entre España y Bélgica, creo que no hace justicia a Rajoy y no hace justicia a las relaciones que existen entre España y Francia, me parece a mí. Dicho eso, Rajoy tendría que disculparse, tendría que rectificar, y lo hará. Porque yo, que también lo conozco, sé que lo hará y probablemente lo hará mañana en su artículo. Claro, que escribirá después del partido. Después del partido, y lo hará marcando sus tiempos, porque si hay algo que le caracteriza a él es precisamente que incluso en estos líos sabe marcar sus tiempos. Pero insisto, creo que es un artículo desafortunado, que en la entraña, y yo le he escrito discursos a él muchos años, y sé cómo escribe, hay cosas que no me suenan a él. Y con ello no quiero decir que no haya hecho él este artículo, de verdad, porque al final uno es dueño de sus discursos, aunque se los hagan otros, y es dueño de sus artículos, aunque se los hagan otros, ¿vale? Porque tiene una responsabilidad de supervisar lo que otros puedan hacer. Pero desde luego que, por ejemplo, calificar cuando habla de la selección belga y hablar de los Diablos Rojos y decir que ni él es amigo de los Diablos ni de los Rojos. Yo, en los más de 26 años que conozco a Rajoy, jamás le he oído hablar de los rojos. Entre otras cosas porque, de acuerdo con esa terminología, rojo era su abuelo paterno, que fue autor del Estatuto de Galicia, que fue catedrático de civil en la Universidad de Santiago y que fue represaliado por el franquismo. Y siempre he hablado con respeto a todo lo que representaba el mundo de su abuelo. No me encajan determinadas cosas. Y por supuesto, lo que no me encaja, y eso doy fe de ello porque he comido con él, he participado con él en 1000 actos, he estado en muchas sobremesas, jamás le he escuchado el más mínimo desliz racista. El racista es racista.
Otra cosa es que el ecosistema, entre comillas, en el que estamos instalados nos haga en un determinado momento tropezar y cometer ese error. Pero Rajoy no es racista, aunque ha escrito un artículo donde dice una cosa que es profundamente racista. Karina, y luego Joan. Bueno, la relevancia de lo que está escrito en esta columna de opinión, que además tiene una mirada muy etnicista sobre lo que es ser nacional o no. Ya sé que creo que en esta tertulia no sois muy futboleros, pero el equipo francés desde el 98, desde la Francia de Zidane, que era argelino, viene representándose, tenemos mucho tiempo con una Francia multicultural, o sea, había jugadores de Ghana, está muy asimilado. A mí lo que, escuchando al ministro Álvarez, con mucha atención, que además ha sido muy severo el ministro Álvarez en muchísimas de sus afirmaciones, sobre todo dirigiéndolas contra el Partido Popular, significándolas en el Partido Popular como en este caso, como si Rajoy hablara por el Partido Popular. Aquí hay algo mucho más importante, es que Rajoy es expresidente de España. Entonces tendremos que crearnos un estatuto de los expresidentes para ver qué alcance tienen aquellas cosas que dicen desde su cargo como expresidente. Yo coincido completamente con el señor Álvarez en que se exige una cierta ejemplaridad. Y me parece curioso que un gobierno como el actual, que tiene tantos problemas dando explicaciones sobre algunas cosas y le vienen muy bien estas tormentas de verano, que realmente el expresidente Rajoy, a través, digamos, representando al Partido Popular, se las ponga a bomba, digamos, de eso por un lado. Y segundo, que así como es de estricto el ministro Álvarez exigiendo claridad, el ministro Rajoy, a mí me gustaría, por ejemplo, que se hubiese pronunciado exactamente igual, con la misma contundencia. Por ejemplo, ha habido presidentes como Zapatero que han tenido una relación por lo menos laxa con regímenes autoritarios, como el de Nicolás Maduro. Entonces, abriendo el debate mucho y metiéndole a esto de fútbol todas las discusiones que tiene y que entrañan, yo creo que también valdría la pena plantearnos qué se hace con los expresidentes en general, ¿eh? Sí, no, esta es una reflexión de más recorrido y tienes la razón y tiene todo el sentido. Joan. Sí, yo coincido en parte con lo que ahora habéis comentado, ¿no? Es decir, por un lado, es verdad que el estilo de redacción y de expresión de Rajoy es muy característico. Yo me acuerdo que hace unos días le envié a un amigo el inicio de un artículo de Rajoy cuando España empató con Cabo Verde, porque decía, fijaos, dice, en el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y por eso el resultado fue de 0-0. Increíble, es decir, es como ¿a quién se le puede ocurrir hacer un artículo con esta redacción que no dice nada? O sea, es de una expresión, bueno, claro, entonces en esa lógica uno debería no darle importancia a lo que decía el otro día Rajoy, pero claro, entró en un tema que es un tema súper caliente en estos momentos, ¿no? Estamos en discusión en todo el mundo, en Europa, en España, de quiénes somos nosotros. O sea, el we the people, ¿no? Que es, digamos, la base de construcción de los sistemas democráticos y de la legitimidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Sobre una base de nación étnica o sobre una base de nación política? Porque desde el punto de vista étnico, pues claro, pues de los jugadores franceses, pues cuáles son realmente franceses, desde qué punto de vista y cómo lo medimos, con el color de la piel, por si son cristianos, ¿cómo lo medimos? ¿O es una nación política que se construye sobre la base de, digamos, de un consenso de quién forma parte del we, del nosotros, ¿no? Entonces, claro, aparentemente este es un detalle muy menor en un artículo, digamos, que es Rajoy puro. Pero claro, luego pasa una cosa que no hemos mencionado, que es que no se pide disculpas. Y que aparece Borja Samper y dice que esto es un estilo socarrón y que ya sabemos y tal. Pero ¿por qué el Partido Popular en este tema no ha salido a decir algo? Es decir, porque en la medida en que no lo diga, parece que se está acercando a postulados de su socio en estos momentos en muchos gobiernos autonómicos que sí que tienen una posición en ese sentido muy etnicista sobre la nación. No sé si me explico, ¿no? Pero creo que este es el tema de fondo, ¿no? Porque si rebajamos, digamos, significación al artículo, entonces ¿qué pasa con las excusas, no? Claro. José María, me has pedido la palabra, te la doy después de las 9, ¿vale? Porque yo creo que todavía este asunto tiene recorrido. Es verdad que en el equipo de bomberos del Partido Popular
tiene mucho trabajo últimamente, porque este ha sido un incendio, pero el último, las bajas, la ley de nietos, hasta Vox estos días decía, hombre, si abren debates, llévenlo preparado, que es que están desviando el foco, que no se habla de lo corruptos que son en el gobierno. Seguimos en el abierto con José María Lasalle, Carolina Sáenz Borgo y Joan Subirats. Le había comprometido la palabra a José María. Estábamos hablando antes del artículo de Rajoy, de las implicaciones que tiene, de la dimensión política que se le está dando, de las consecuencias o no bilaterales que puede tener, de la relevancia que le han dado en el gobierno francés, por ejemplo. Y José María pedía la palabra. Sí, precisamente yo creo que lo más destacable es la relevancia que le ha dado al gobierno francés, ¿no? Al artículo de Rajoy. Parece raro ver a la Cancillería francesa leyendo a los artículos del debate de Mariano Rajoy los viernes, ¿no? Esto también nos tiene que dar pie a que es verdad que hay una oposición bastante torpe del Partido Popular respecto del tratado bilateral hispano-francés, que nadie entiende por qué al día de hoy está el Partido Popular planteando un obstruccionismo que llega al Senado y que plantea la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuando la relación bilateral entre España y Francia tiene que ser inmejorable, por supuesto. O sea, no acabas de entender qué motivo hay, salvo la presencia de ministros franceses en el gabinete español de vez en cuando, que es lo que dice, y es lo que pasa con Polonia, lo que pasa con Alemania, en fin, y ellos no han visto o Italia, y ellos no han visto ningún obstáculo para esto, ¿no? Y de pronto el Partido Popular lo ve, cuando la relación siempre, incluso en las épocas, la época de Rajoy, la relación con Francia siempre fue extraordinariamente correcta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha podido motivar? Esto puede ser una razón, o también una razón que está en el propio inconsciente político de Francia, y es que está funcionando realmente la integración racial bajo los presupuestos y valores republicanos de Francia, ¿vale? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Cómo es posible que Francia, que inconscientemente está proyectando un racismo que lleva a la extrema derecha a tener el peso que tiene, a tolerar declaraciones como muchas veces se han tolerado en muchos políticos franceses, sea extraordinariamente intolerante con un político español, con un expresidente del gobierno, que escribe, insisto, un artículo en un digital? Esto es lo que deberíamos plantearnos también, la mala conciencia que opera republicanamente en el inconsciente colectivo de Francia, y particularmente en la política. Porque ni en la academia, ni en Sciences Po, ni en Saint-Cyr, ni en ninguna de las instituciones emblemáticas de Francia, de la Francia republicana, se produce la integración. Y esto deberían los franceses, lo hacen, porque son muchos los que académicamente, en tertulias, en periódicos, denuncian esa falta de integración. Pero sí opera en el fútbol. Claro, este también es un debate político que deberíamos poner sobre la mesa si queremos sacar capas en el debate que está sobre la mesa, ¿no? Sí, sí. Pero hablando de capas, justamente la propia actualidad nos pone en bandeja esta conversación. Realmente, ¿qué tan integrada está la idea de una ciudadanía cívica? Porque en la misma conversación con el ministro de Exteriores, digamos, estaba denunciando de una manera muy apasionada y muy vehemente el ir contra los ciudadanos franceses, pero el conductor de este programa, el presentador, le ha preguntado por la situación del periodista independiente, además de origen marroquí, francés, además, que está detenido, siendo una voz independiente. Entonces, me refiero a la desinformación, vamos a llamarla desinformación, no me voy a referir a desinterés, pero claramente la conversación ciudadana pasa por todos los escenarios, desde la exaltación identitaria del fútbol, que pinta mucho, o sea, ser un mal español, Rajoy está siendo un mal español, pero claramente aquí lo que hay es un elemento identitario. En cambio, por ejemplo, en discusiones de protección a ciudadanos en otras circunstancias, nuevamente se vuelve a caer el discurso, porque realmente el señor Ali Labnet es franco-marroquí. Entonces, y residente en España. Claro, y residente, vive en Barcelona. Entonces, hay lo que me inquieta es la estridencia. Para unas cosas mucha urgencia, insisto, y para otras no tantas, ¿no? Joan.
Sí, pero esto lo que destaca es que el tema es un tema sensible, ¿no? Lo que decía ahora, lo que se comentaba ahora en relación a la falta de integración, digamos, en las élites en Francia de las instituciones de Sciences Po, de l'ENA, podríamos repetir. Bueno, esto también ocurre en nuestro país. Si tú comparas la proporción de inmigrantes que tiene este país y la presencia de estos inmigrantes en muchos órganos, por ejemplo, incluso en la propia administración pública. No digo en la posición de funcionarios, porque tienes que tener nacionalidad española, pero incluso en los laborales, los empleados laborales. O sea, hay una desproporción muy notable, ¿no? Y normalmente las administraciones públicas tendrían que intentar acercarse y aproximarse en su composición, tanto de género como de origen, a lo que es la población, porque esto permite una relación también con las instituciones mucho mejor. Es decir, esto es un problema que hay en todas partes, y es verdad que en Francia, que nos llevan más tiempo, está el problema de las segundas generaciones y las terceras generaciones, etcétera. Vale, muy bien, de acuerdo. Este es un problema en general en toda Europa, y no es extraño que hace muy poco en el Parlamento Europeo se gritara que devolvieran a los inmigrantes a sus países. Se gritaba en el Parlamento Europeo, ¿no?, cuando se votó los temas vinculados a los temas de inmigración. Realmente estamos en un debate muy, muy de fondo sobre lo que antes yo comentaba, sobre a qué nos estamos refiriendo en la composición de aquellos que consideramos compatriotas, que son ciudadanos y que tienen el derecho a tener derechos, ¿no?, que decía Hannah Arendt, ¿no? El derecho a tener derechos. ¿Quién tiene derecho a tener derechos? Históricamente hay todo ese debate de si son los que el ius sanguinis, ¿no?, son hijos de aquellos que eran nacionales, o el ius solis, ¿no?, son aquellos que nacen, ¿no?, que ahora Trump estaba a punto de cargarse este tema y el Tribunal Supremo lo impidió. Y cada vez más lo que estamos viendo es que el ius domicili, ¿no?, podríamos decir, el hecho de residir, es el que da derechos. El padrón, empadronarse en muchas ciudades, es lo que tiene acceso luego a sanidad, a educación, a muchas cosas. Es decir, detrás de la palabra del artículo, aparentemente, digamos, lo que se decía antes del digital, que tenía poca significación y tal, de Rajoy, pero detrás ha tocado un tema de una sensibilidad brutal y ha hecho estallar, como se decía ahora, al gobierno francés, a ministros del gobierno francés sobre este tema, porque es un tema sobre los cuales hay mucha sensibilidad. Y aquí también, y en el resto de Europa también. Y insisto en este tema. Si esta es la situación, ¿cómo es que el Partido Popular no ha salido, digamos, bajando el tono, excusándose al cabo de pocas horas, diciendo que ya se sabe como Rajoy, etcétera, etcétera, y intentando reducir la significación? ¿Lo ha hecho porque ha medido mal el impacto y a lo mejor pensaba que si no decía nada esto se acabaría olvidando? ¿O lo ha hecho, o no lo ha hecho porque esto le apartaba de una posición cercana a Vox en estos temas? Esta es una cuestión muy de fondo. Bueno, José María, y cambiamos de tema. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo que estamos ante un debate que simbólicamente opera sobre el inconsciente colectivo de toda Europa, porque uno de los problemas que tiene Europa, que ha sido un problema histórico, es su racismo. Pero Francia, debajo de un discurso republicano, ha escondido también un racismo extraordinario. Y el fútbol se ha convertido en una presunta válvula de escape de integración, porque se han jactado de tener 70 nacionalidades en la Liga Francesa, lo cual pone de manifiesto un gran pluralismo. Sí, pero solo en fútbol, ¿no? Pero claro, mi pregunta es, ¿y en el resto? Que es lo mismo que nos sucede aquí en España. Es decir, lo comentabas hace un momento, Joan, es decir, ¿dónde está, de alguna manera, la presencia de los descendientes de inmigrantes que llevan ya muchos años viviendo en nuestro cuerpo diplomático, por ejemplo? ¿Cuántos diplomáticos hay que no tengan un origen europeo, entre comillas, en estos momentos? ¿Cuántos hay? Y hay una preocupación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores
por hacer lo que se ha tratado de hacer con respecto a el problema de género que tenía el Ministerio? ¿Cuántos abogados del Estado? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos fiscales? Es más, ¿cuántos policías locales? ¿Cuántos guardias civiles? ¿Cuántos policías nacionales vemos, incluso después de tantos años de presencia latinoamericana, que sean de origen latinoamericano, por así decirlo? Es decir, este es un problema. Como es un problema que nadie se había planteado jamás, ¿qué pasa con los descendientes de nuestros moriscos que no tengan un reconocimiento como han tenido los sefardíes? Es decir, hay una serie de temas en nuestro inconsciente colectivo que es muy fácil ver en otros y que, sobre todo, en una guerra política como la que estamos viviendo en estos momentos, hace que valga todo. Y un expresidente del gobierno, que antes hablábamos de los expresidentes del gobierno, que ha tenido un artículo racista, pero que no es racista, vuelvo a repetirlo, pero que se ha comportado como el mejor de los expresidentes, en el sentido de que no ha contribuido a la polarización nunca, que siempre ha estado a la altura de lo que se le pedía institucionalmente, que es una persona que echa una mano en todo lo que puede, ojo, sin cargar tintas políticamente por su militancia con el Partido Popular, a favor del Partido Popular, etcétera, que ahora se vea en la trituradora de una serie de debates que le desbordan completamente, me parece también, y lo digo, más allá de mi amistad, injusto. Pero, entonces la posición del Partido Popular, ¿cómo la justifica? O sea, porque ahí debería haber salido alguien, el propio Rajoy, o me imagino que habrán hablado entre ellos. Es decir, el silencio del Partido Popular sobre esta cuestión, sobre una cuestión tan importante como la que tú señalas, que es de clave, digamos, civilizatoria y que nos obliga a repensar muchos de los conceptos sobre los cuales manejamos en política. ¿Cómo es que nadie le ha bajado un poco el tono? Es decir, a mí lo que me extraña es que ni el propio Rajoy ni el propio Partido Popular hayan dicho nada hasta ahora. Pero es decir, hay una urgencia por un debate futbolístico cuando esa conversación ni siquiera se ha dado con el tema de la llamada ley de nietos. Es decir, hay una relación no del todo normalizada con la idea del otro, con ser el otro. Es decir, ni siquiera creo que sea que también un tema del Partido Popular que está bastante falto de cocción últimamente en sus intervenciones públicas y en los temas en los que se mete, porque ese es un tema, clarísimamente, la alteridad, el otro, cómo integrar. Y claramente, si no, es decir, bueno, puede disculparse Rajoy por el artículo, pero han abierto un roto hace 15 días con el tema de quién tiene derecho a tener la nacionalidad o quién no. Entonces, ¿cuál es la premura? ¿Cuál es la urgencia? Yo creo que la primera urgencia es una noción de convivencia y de ciudadanía. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Después vamos a hablar de un ámbito, el de los cuidados de las personas dependientes, donde precisamente está muy presente este colectivo del que hablamos, de la población inmigrante, ¿no? Incluso de los descendientes de los inmigrantes que nacieron aquí, que ya son españolas y españoles de pleno derecho. Vamos a hablar de la dependencia, de los cuidados, porque hoy el Congreso debe aprobar el cambio en la ley de dependencia, que es algo socialmente muy relevante, no solo ahora, sino en el futuro cada vez más cercano, con una población cada vez más envejecida, más necesitada de cuidados y con un sistema que de momento presenta más problemas que ventajas. La aplicación, en la falta de presupuesto, las listas de espera. Ahora nos da algunos datos Mariola Lourido y ahora conocemos la historia de alguien que tiene en su entorno familiar varias personas dependientes. Seguimos en Hoy por Hoy. Con José María Lasalle, Carina Sáenz Borgo y Joan Subirats. Hablemos de dependencia. Decía que hoy el Congreso de los Diputados vota 2 reformas legales que son muy relevantes. Ayer hablamos ya de ellas aquí con el ministro de Derechos Sociales. Hay dudas de qué va a hacer definitivamente el Partido Popular, que, digamos, en la ponencia, en el Congreso, votó en contra de la reforma de la ley de dependencia que garantiza una financiación del 50% a cargo del Estado, que es algo que venían pidiendo las comunidades autónomas del PP. Pues a todo el PP votó en contra. El ministro nos decía ayer que, bueno, a ver qué pasa hoy. Mariola Lourido, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Se votan esas modificaciones, se vota también un decreto para aportar 6.000 millones de euros extra para intentar reducir las listas de espera del sistema de dependencia, porque las listas de espera, Mariola, son uno de los aspectos más importantes de todo esto. Un sistema no es un sistema operativo bueno que sea útil para la gente si hay un tapón
tapón y la gente no consigue ni que se hagan las evaluaciones ni que se aporten las ayudas. ¿Cómo está ahora este asunto? Bueno, pues el Gobierno cifra en 146.000 las personas dependientes que están en la lista de espera, tienen reconocido el derecho y la prestación, pero todavía no la han recibido. Dice que la lista ha bajado un 21%, pero en realidad, Pedro, hay muchas más. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, son 250.000 si se suman las que han presentado la solicitud y todavía pues ni siquiera han sido valoradas. Y aporta un dato tremendo. Por ejemplo, en estos 6 meses del año han fallecido esperando por la ayuda 15.000 dependientes. Es uno cada 17 minutos. El tiempo medio de espera es de 314 días, pero hay muchas desigualdades territoriales. Las peores comunidades son Murcia. Allí el retraso es de 551 días. Andalucía y Asturias más de 400, Madrid 342. Las más resolutivas y que cumplen la ley, que establece un plazo de 6 meses, pues son Aragón y Castilla y León en torno a 120 días. Las reformas que se aprueban hoy pues buscan eliminar trámites burocráticos, reducir esas listas de espera, mejorar las prestaciones y también mejorar las precarias condiciones laborales del 500.000 de trabajadoras del sector, pero las patronales de residencias ya piden más dinero para los conciertos. Lo dice en la SER Ignacio Fernández Cid, que es el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Dependerá de que las comunidades autónomas reflejen esa subida de financiación o de aporte de financiación por parte del Estado a los precios públicos, a los precios de concierto. Si en los centros tenemos unos precios que cubran de verdad los costes necesarios para el desarrollo de un buen servicio de calidad, pues eso nos permitirá pagar mejor a los profesionales y, en general, mejorar sus condiciones laborales. Ahora mismo el sistema atiende a 1.700.000 personas. Con esa inversión extra de los 6.200 millones, pues las cuantías, por ejemplo, en el entorno familiar se van a duplicar, van a llegar a los 660 euros al mes para los grandes dependientes, que son los que necesitan atención las 24 horas. Para los que vivan solos, esta prestación se amplía a otras personas más allá de la familia. Podrán ser cuidadores, pues un vecino, una amiga. También se va a extender el servicio de ayuda a domicilio, de manera que las trabajadoras sociales podrán acompañar al dependiente pues, a otras labores, al médico o a ir a la compra. La teleasistencia será un derecho universal, compatible con otras ayudas. Y bueno, en fin, estas son algunas de las mejoras que se van a aprobar hoy, 20 años después de una ley que siempre tuvo, Pedro, un problema, que fue la falta de financiación. Claro. Y veremos, como tú decías, qué hace el PP, si otra vez va de la mano de Vox y si mantiene como la semana pasada su voto en contra. Déjame que saludemos a María Dolores, que nos atiende además desde el trabajo, así que le vamos a robar poco tiempo. María Dolores, muy buenos días. Hola, buenos días. Mencionaba antes Mariola que una de las comunidades donde más se tarda en recibir la ayuda es Murcia. Tú eres de allí, ¿no? Tú eres de Murcia. Sí. Vale, y tiene razón. Y tiene razón, ¿no? Iba a decir, conoces bien cómo está funcionando el sistema porque en tu entorno familiar hay varias personas dependientes. Una de ellas es tu madre. ¿En qué situación está? No, mi madre es lo que le comenté a Mariola. Ella más o menos es una de las personas que va con su andador, se puede, entre comillas, tenemos que ayudarla para bañarla y tenemos que ayudarle en muchas cosas. Ajá. Pero sí que es verdad que conozco muchos casos que están peor que ella, pero es que ya llevamos, se tiran 6-7 meses y casi un año algunos casos de que estamos echando papeles después de echar todos los papeles que te piden, porque te piden una infinidad de papeles, luego casi un año de espera para ir a valorarla. Claro. O sea, un año desde que empiezas el trámite hasta que alguien va a valorar a esa persona dependiente. Exactamente, que te llega la carta, vamos a pasar, luego te llama y así casi un año. Uh-huh. Entonces, este proceso, María Dolores, en vuestra familia lo habéis vivido, entiendo que no sé si con tu madre, porque me dices que tiene cierta autonomía. También lo vivimos con mi padre, sobre todo, que falleció el año pasado. Ajá. Que él sí que estaba empotrado en una cama y estuvimos casi un año y medio para que pudieran ir a valorar. ¿Y finalmente llegaron a valorarlo antes de que muriera? Sí, la verdad que llegaron unos 6 meses antes, te digo la verdad. Y después de la valoración, ¿qué pasó? Porque entiendo que a partir de ahí se abre otro proceso hasta que recibís la ayuda, que tampoco será inmediato, ¿o sí? Que va. Sí, eso tardan por lo menos 3-4 meses en decirte que sí, que te lo concedemos y que te lo vamos a mandar.
Ajá. Es decir, que entre... Perdona. No, dinos, sí, cuenta, María Dolores. No, que entre que estás echando papeles, porque ya te tiras tiempo, porque hoy te piden uno, mañana te piden otro, entre los papeles, lo que tardan ellos, pues se te va 1 año y medio, casi 2 años. Claro. Ese 1 año y medio, 2 años, que tu padre, y mucha gente como tu padre, necesita que le cuiden. Exactamente, es que mi padre fue el caso. ¿Quién le cuidaba? Pues estaba mi madre y mi hija. Y vosotros pedíais ayuda para poder tener a alguien, ¿no?, que se pudiera encargar de él. Claro. Cuando dices que os piden papeles y papeles y papeles, ¿qué necesidad de tanto papeleo hay? ¿Qué tipo de papeles? ¿Pero qué tipo de papeles os piden? ¿Qué tipo de papeles reclaman? El dinero que entra en casa, el empadronamiento, los DNI. Entonces, vamos a ver, si ya te lo estamos dando el empadronamiento, los DNI, también luego que es normal que te pidan un número de cuenta, porque normalmente no te mandan gente, porque dicen que no hay dinero para que vaya gente. Te mandan un dinero para ayudarte. ¿Entiendes? Entonces, y luego a lo mejor te falta otro papel del médico. Pídeme los 2 al mismo tiempo y te lo llevo todo al mismo tiempo. Claro. Y si ustedes se dirigían a la administración a preguntar, oiga, ¿qué está pasando? Han pasado 6 meses y no sé nada, ¿le respondían? ¿Le decían algo? Claro, llamaban por teléfono y no daban largas. Pero como a mí, a muchos vecinos. Es decir, que no solamente en mi caso, es que aquí en Murcia, sobre todo, es donde más tarda. Ya también tengo un nieto que también están tardando, que tiene una pequeña discapacidad también. Entonces, como que, en serio, en todas las comunidades van antes, entre comillas, y aquí en Murcia es como que 1 año. Y es como que parece que se están esperando que fallezca el familiar para no dar el dinero, para no mandar a la persona. Que supongo que eso ocurrirá en no pocos casos. En el caso de su padre, la valoración le hicieron antes de que muriera, pero estoy convencido tuvimos la suerte de que habrá no poca gente que sus seres queridos fallezcan antes de que sean evaluados. Bueno, pues María Dolores, gracias por su testimonio. Le dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias a ustedes por hacernos oír. Gracias por tu tiempo. Vale. No sé si sigue Mariola por ahí, si sigue conectada o no. ¿Estás, Mariola? Sí, aquí estoy. Este es un caso un poco paradigmático, ¿no? De cómo en aquellas comunidades en las que hay un tapón, como es el caso de Murcia, lo que ocurre es esto. Inicias un procedimiento, pasan meses y meses y meses y meses, no ya para que te digan si te dan o no la ayuda, sino para que vayan a valorar a tu familiar. Claro, porque de lo que se trata es de contratar a más personas, ¿no? Para que a más valoradores, gente que haga la valoración y que se resuelva mucho antes el expediente, porque, como te decía antes, la ley marca un plazo de 180 días, es decir, 6 meses, para que el dependiente esté cobrando la ayuda desde que pide la dependencia hasta que se resuelve, 6 meses. En el caso de Murcia, 551 días. Eso es tremendo, y de ahí los datos, por ejemplo, de que comentábamos antes, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que muere un dependiente cada 17 minutos esperando la ayuda, que la tiene reconocida y que todavía no la recibe. Este colectivo dice que en estos 20 años de ley, que han sido atendidas unas 4 millones de dependientes, han muerto en esta situación con el derecho reconocido y sin recibir la ayuda casi 1 millón de personas. Así que el objetivo de esta reforma, de la reforma de la ley, pues es reducir los plazos y reducir también todos estos trámites tan complejos, porque la financiación de la ley de dependencia siempre ha sido muy compleja desde el minuto 1, le ha faltado dinero. Han venido los recortes, recordarás, en la época sobre todo de Rajoy, cuando vino la crisis de 2008, que le pegó un hachazo, digamos así, tremendo, y que el sistema prácticamente no se ha recuperado de esos recortes, y ahora pues el gobierno va a poner esa inyección de 6.200 millones de pesetas para intentar que todas estas familias, como nos decía María Dolores, puedan acceder a la dependencia en tiempo y forma. Pero claro, todo dependerá también de la gestión
que hagan las comunidades autónomas, porque son las que tienen la competencia. Y hay mucha diferencia y hay muchas desigualdades entre unas y otras. Has dicho pesetas, Mariola. Ay, perdón. Has vuelto a la prehistoria, de los dineros. 6.200 millones de euros. Con 6.200 millones de pesetas ya poco se hace, ¿eh? Poco. Ni comprar una casa. No llega nada. Gracias, Mariola. Venga, hasta luego. Chao, un saludo. Bueno, Karina, esto es una realidad que ayer quisimos traer a este abierto, que hoy hemos querido volver a traer a este abierto, porque historias como la de María Dolores, en este país hay decenas de miles de personas esperando que se cumpla ese trámite. Claro, la ley, decía Mariola, la ley dice que tiene que hacer el proceso en 6 meses. Que ya son 6 meses, ¿eh? Es decir, que 6 meses para un proceso ya es tiempo, ¿verdad? Que luego la administración, los papeleos, en fin, todo eso, ¿no? Pero que ya es mucho tiempo, tener que esperar 6 meses para que alguien pueda ir a ver a tu familiar y efectivamente certificar, oiga, mire usted, es una persona dependiente. Y mire usted, necesita y tiene derecho a la ayuda. Perdona. Lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Porque sobre el concepto de dependencia hay muchísimas variantes. Podemos hablar de una persona muy longeva que necesite atención, o podemos hablar de otro tipo de dependencia, de cuadros mucho más severos que requieren atención, digamos, mucho más urgente, y que normalmente suele recaer en los núcleos familiares. Suele recaer casi siempre en hijas y madres, normalmente, porque además el perfil del cuidador suele ser un perfil femenino. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que en el fondo la mengua de una ley de dependencia da una idea de un proyecto de estado de bienestar que está incompleto. Es decir, hay un estado de bienestar capaz de producir un ciudadano promedio que vive más tiempo, pero al cual tampoco hay formas de atenderlo, digamos, dentro de todo ese proceso de la expectativa de la calidad de vida. Entonces, claramente hay algo que falta, ¿no? Hay una idea del proyecto de estado de bienestar al que le falta una pata, sobre todo cuando hace falta una financiación estable para este tema, que además la ley es del 2007. Y recibe su primer corte importante o minoración, como decía entonces el Partido Popular cuando hablaban de minoraciones presupuestarias. Claramente tiene un problema, un lastre que se va aumentando y que el impacto una vez más suele ser en la vida de los ciudadanos, de la gente, que no tiene quien la ayuda, porque además cuesta muchísimo dinero y es muy costoso poder tener ayuda ayuda especializada en este tipo de temas. Ayer le preguntábamos al ministro Agustín Duy si, digamos, el punto de bloqueo en el que está este sistema de dependencia se deshace, ese nudo, solo aportando 6.000 millones. Evidentemente no es una mera cuestión de dinero, ¿no? Es una mera cuestión de modelo y de operativa del sistema. José María. Claro, y es un modelo que, como decíamos hace un momento, tiene muchos años ya a sus espaldas, ¿no? Y que no ha sabido articularse correctamente, entre otros motivos porque, como se pone de manifiesto aquí, la valoración de la dependencia y del grado depende de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están también sobrepasados muchas veces en la gestión de sus servicios públicos. Es decir, aquí, y lo explicaba muy bien Karina ahora, está fallando la completitud del modelo de bienestar. Y también muchas veces cuando, y con razón, alardeamos de tener un país con los servicios públicos de primer nivel que tenemos, que aspiramos evidentemente a estar en la primera liga de los estados del bienestar, sin embargo, aquí se pone de manifiesto que hay una insuficiencia, una ineficiencia y sobre todo probablemente una incapacidad para perfilar de manera adecuada qué tipo de diseño queremos y nos podemos permitir, por otra parte, ¿no? En términos también de sostenibilidad y definición de prioridades. Si debatimos esto en el año 2007 y al día de hoy estamos viendo claramente que el sistema no está funcionando, estos son los debates que deberían estar constantemente acompañando la vida pública. El otro día hablábamos de las bajas y del absentismo y de estos temas que, por otra parte, en algunos aspectos tienen que ver con nuestro modelo de cuidados que trasladan sobre las mujeres y particularmente sobre las hijas, sobre las compañeras, las mujeres en términos amplios, el soporte de estos problemas, ¿no? Y lo aceptamos todos de una manera absolutamente, iba a decir casi inconsciente, y particularmente los hombres, como si miráramos hacia otro lado también, ¿no? Y yo creo que estos son debates importantes que deberían estar siendo priorizados diariamente, porque es que afectan al bienestar ya no solamente de las familias, de cómo gestionan su tiempo
y la relación con los seres más queridos en momentos en los que estos necesitan más ser queridos por su dependencia. Joan. Sí, estamos hablando de esto porque es un tema muy importante, como ahora comentabais, y al mismo tiempo porque esperamos a ver qué pasa hoy en el Congreso con el voto del Partido Popular, ¿no? Ayer escuchaba yo a Pablo Bustindoy y ponía de relieve, digamos, la significación histórica que tiene este tema, porque, digamos, se amplía muchísimo el nivel de prestaciones. El Estado ya no dice solo lo que se dijo en su momento, que esto es el cuarto pilar del Estado de Bienestar y tal, sino que pone el 50% del total de prestaciones. Es muy significativo. Es cierto que hay un tema histórico, que las expectativas que se generaron luego no respondieron a la realidad. Mis dos padres, por ejemplo, murieron antes de tener, digamos, la ayuda a la dependencia que merecían y murieron hace años, pero lo digo porque el nivel de retraso en la ejecución de esto es un tema, digamos, endémico, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en una situación en la cual se le debería exigir mucho más a la administración en términos de gestión, ¿eh? Es decir, la persona que habéis entrevistado de Murcia decía que estamos hartos de echar papeles, ¿no? La administración funciona con esa lógica de recibir papeles y acreditar y saber si es verdad y luego a partir de ahí conceder. La cantidad de datos que tienen las administraciones públicas sobre nosotros lo constatamos cuando hacemos la declaración de renta, ¿no? Y en cambio, esa cantidad de datos que tienen sobre nosotros parece que no funcionan cuando les pedimos que nos reconozcan nuestros derechos, ¿no? Y ahí está un poco el tema, es decir, en plena revolución tecnológica el Estado no es capaz de tener mecanismos para, de manera casi instantánea, saber si una persona que pide una ayuda tiene derecho o no a recibirla. Necesita los papeles, que le echen los papeles para poderlo aprobar. Yo creo que ahí está un tema muy importante, sobre todo entendiendo de lo que estamos hablando es un tema que va a crecer enormemente. O sea, de hecho esta ley está de alguna manera intentando gestionar lo que va a ser el crecimiento de una gran parte de la población que va a situarse en una zona de crónicos y que necesita un tipo de tratamiento y de trato sociosanitario en el cual el que recibe ahora es obsoleto, porque o bien depende de las familias directamente que se tienen que espabilar solas a poderlo hacer, básicamente las mujeres, como decíais ahora, o un modelo de residencia que es también obsoleto desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, es un tema importantísimo. Y por lo tanto espero que la capacidad de los partidos hoy en el Congreso para entender que es un tema que debería trascender la lógica más de politics y plantearse más en lógica de política pública que es necesaria, es importante. Pues mañana lo contaremos. A ver qué dado de sí. Bueno, lo contaremos en la SER a lo largo del día, pero en el hoy por hoy, lo contaremos mañana. Alto en el camino, está por aquí Jordi Fábrega. Le quiero preguntar una cosa sobre las altas en la Seguridad Social, porque nos pueden aportar, yo creo que algunos datos interesantes, se han conocido esta mañana, sobre este proceso de regularización de inmigrantes que ha formado parte también de la discusión política pública de estas últimas semanas. El Abierto, SER Podcast. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se han publicado datos de afiliación a la Seguridad Social, sí. Y queríamos hacer el ejercicio de cruzar esos datos con el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes, ¿no? Porque a través de la afiliación se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuántas personas, viniendo de ese proceso de regularización, se han afiliado a la Seguridad Social? Hasta el 30 de junio, ¿no? Estamos hablando. Estamos hablando de los datos del mes pasado. Sectores también, ¿no? Sí. Y alguna nacionalidad. Exacto. Lo que ha publicado hoy Seguridad Social es la afiliación de extranjeros en el último mes y de ahí es de donde podemos extraer estos datos. En lo que publica Seguridad Social vemos que a 30 de junio, ese día, a finales del mes pasado,
se habían afiliado 159.097 extranjeros como consecuencia del proceso de regularización. Estos eran los que, digamos que no tenían documentos para trabajar y a 30 de junio los habían conseguido, tenían esa autorización provisional después de haber presentado la solicitud para regularizar su situación. Son trabajadores que en su gran mayoría, en un 87%, se han dado de alta en el régimen general, es decir, no como autónomos. Uh-huh. De ellos, hay casi 39.000 que trabajan en hostelería, 20.000 en comercio, es decir, aquí tenemos 60.000, prácticamente un tercio. Hay otros 19.000 que se han dado de alta como afiliados en actividades administrativas y otros 18.000 en la construcción. Si miramos el total de trabajadores extranjeros, hay algún detalle más que nos puede dar pistas sobre de dónde vienen estos trabajadores que se han incorporado al mercado laboral a través de este proceso de regularización, porque vemos que la afiliación de colombianos ha crecido en el último mes de media, esto no es el dato del 30 de junio, sino la media en el mes de junio. Los colombianos han aumentado un 9%. La afiliación. Hemos ganado 14.000 trabajadores colombianos en un mes. También hemos ganado 8.000 afiliados de Perú, un 7% más en un mes. Estas son las dos nacionalidades no europeas que más han incrementado su afiliación en el último mes, según estos datos de Seguridad Social. Decir que, en total, el número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social ya supera los 3.400.000 y eso quiere decir que un 15,4% de todos los afiliados son ya extranjeros. Claro, pues ahora coge ese 15% y le dice, no puedes trabajar. No puedes trabajar. No. Bueno, te diría algo más. Coge a estos 159.000 ciudadanos extranjeros que se han beneficiado de este proceso de regularización y que, hombre, uno puede sospechar que ya estaban trabajando. ¿No? Claro. Quiero decir, que ya eran mano de obra en este país, que ya los necesitábamos en su puesto de trabajo. Se supone que gran parte de ellos, o bueno, no sabemos el porcentaje exacto, vienen de trabajos que se están aflorando y que vienen de la economía sumergida. Claro. Entonces, bueno, cogemos estos 150 y decimos, mira, no. Tenéis que seguir trabajando en la economía sumergida o no podéis trabajar. Quiero decir, estoy haciendo esta pequeña caricatura tendiendo al discurso más extremo, ¿no? Voy a ir más allá. Coja usted ahora, señor o señora del discurso extremo, a estos 39.000 afiliados en hostelería y dígales que no. Y luego se va usted al chiringuito de la playa y pide que le atiendan. Mira, mirando por sectores, del total, ahora mismo el 31% de los trabajadores de hostelería son extranjeros, en construcción son el 26%, en la agricultura son prácticamente el 29% y tenemos algunos sectores más como, por ejemplo, el de actividades, perdona, que lo estoy mirando aquí sobre la marcha, el de actividades administrativas donde son el 19%, que son sectores donde superan ese 15% que es la media. Los datos explican cosas. Nada que usted no sepa a través de algo tan básico como su propia experiencia, ¿no? Con lo que ve en la calle, en el comercio al que va, en el bar al que va, en fin, en la oficina, en la tienda a la que va. Karina. Bueno, aquí hay un tema real que es, bueno, cómo proyectar el impacto migratorio en la parte de los servicios y de comercios, clarísimamente, pero también creo que hay, aparte de una lectura económica, porque claramente tiene que estar regularizado quien está trabajando para que esto tenga sentido, es también los mecanismos de regularización en otros rubros de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay muchísimos estudiantes de medicina y muchos médicos también, que podían incorporarse a través de un sistema también de homologación de títulos. Es decir, siempre tengo la sensación de que cuando estamos hablando de una masa laboral migrante, siempre la proyectamos en determinados sectores, que claramente que son necesarios, muy necesarios, y son urgentes para dar servicio a otros ciudadanos, pero no sé hasta qué punto es una concepción mucho más amplia, y estamos hablando de los que están dados de alta en la seguridad social, pero ¿cuánta cantidad de autónomos también no hay en esa circunstancia, en esa situación? Es decir, una mirada más amplia que nos permite entender que en un conglomerado ciudadano hay muchas otras casos, hay muchas otras perspectivas. Joan. Sí, lo que decía ahora Karina tiene toda la razón. Es decir, hoy creo que estaba leyendo que el 10% de los médicos en Cataluña son de origen, que están atendiendo en los centros de primaria, en los hospitales, son extranjeros, el 10%, ¿no? Y si miramos el nivel de digamos, de formación del conjunto de inmigrantes en España, el nivel de formación es muy alto, ¿eh?
y por lo tanto en muchos casos hay procesos de sobretitulación, es decir, que personas que podrían estar desempeñando otros trabajos hacen los trabajos que encuentran también, ¿no? Es decir, es evidente que estamos hablando de un cambio enorme, ¿no? Si lo relacionamos incluso con lo que decíamos antes, cuando hablábamos del tema de la dependencia, ¿no? Y el aumento, digamos, de la pirámides de edad, ¿no? El alargamiento, por fortuna, de la vida y la mejora de la calidad de esta vida también tiene mucho que ver con que haya personas que puedan sustituir y puedan ayudar a esos procesos, porque el nivel, digamos, de crecimiento demográfico propio del país no resiste con este cambio drástico, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de algo que como comentábamos antes, ¿no? Cuando relacionamos los hechos, la economía, las necesidades con los elementos más simbólicos de quién forma parte del cuerpo político, quién es ciudadano, quién tiene derecho a derechos, no deberíamos hacer una cesura en esta situación, ¿no? Y entender que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Y que esta es una relación que la tenemos que completar, porque si no estaríamos hablando de procesos de exclusión que nos llevarían a situaciones, digamos, totalmente contradictorias con los valores que un sistema democrático, digamos, defiende, ¿no? José María. Sí, eso le añadimos que yo creo que este es el debate que deberíamos tener muy presente de manera constante en la sociedad española, la pésima e injusta idea de la prioridad nacional, de considerar que hay que priorizar los servicios públicos sobre este 15%, por ir al dato, pues me parece absolutamente deleznable y detestable que estemos ante este tipo de planteamientos y que los homologuemos, los normalicemos y aceptemos que esto es posible, ¿no? Y yendo a lo que decía Karina, y yo estoy muy de acuerdo, es penoso que al día de hoy no hayamos sido capaces de resolver el problema de la homologación de los títulos, especialmente con los países latinoamericanos. Yo me voy ahora a dar clases, seminarios de doctorado, conferencias a varias universidades latinoamericanas y estoy acreditado para poder hacer eso, pero los egresados en esas universidades, cuando vienen a España, se encuentran con 1000 obstáculos en el Ministerio de Educación para conseguir que sus títulos estén homologados. O sea, me parece algo absolutamente kafkiano, o sea, algo que deberíamos ser capaces de revisar, porque entre otras cosas haríamos posible que mucha parte de ese talento que tiene una sobretitulación para los puestos de trabajo en los que están, podrían volcarse sobre el ámbito profesional para el que están perfectamente acreditados y en fin, ellos mismos plantean esa reclamación de manera constante y ya no sé cuántos años tenemos este problema que no acabamos de resolver, y no creo que sea tan complicado, porque quienes vamos allí podemos dar clases, pero quienes vienen de allá no pueden tener su título homologado. Porque nos confirma, José María, que los conocimientos que tú das aquí son los mismos que das allí. Hombre, es obvio. Y Joan puede acreditarlo también, sí, como profesor universitario, y tantos otros. Igual se van perdiendo. Incluso vas a universidades que fundamos históricamente los españoles. O sea que es todo como kafkiano, ¿no? Hay un problema de que hubo un momento en que, digamos, el sistema es un sistema, digamos, administrativo. Antes hablábamos de esto, ¿no? De echar papeles, ¿no? Es un sistema administrativo que tiene unos procesos excesivamente largos, totalmente. Durante la pandemia hubo una acumulación brutal de títulos pendientes de homologar, y luego se ha sido incapaz el propio sistema de poder tramitarlos adecuadamente, y de manera a veces muy injusta, porque debería, por ejemplo, priorizarse a los que ya están aquí en relación a los que quieren venir. Deberían priorizarse, digamos, las exigencias que el propio sistema requiere en estos casos, sin que ello implique
vulnerar los derechos de quien también en España tiene esos títulos. Es decir, y ahí hay ciertas contradicciones, ¿no?, que se plantean, ¿no? Por ejemplo, pues las notas de corte para acceder a facultades de medicina y obtener una titulación de médico son muy altas, y en cambio necesitamos muchos médicos. Entonces ahí hay un punto en el cual el triángulo, digamos, sistema universitario, sistema sanitario y necesidad de médicos, necesitaría tratamientos específicos. Claro. Y cuando hablo de esto, hablo de muchos otros elementos, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer una cosa. Os voy a dar las gracias, José María, Carina, Joan, porque me he dado cuenta estos días que si hago que os quedéis al avance, luego me olvido de despediros. Y entonces no me parece bien. Yo creo que hay que ser educado y agradecido con la gente. Muy bien. Gracias a los tres. Y gracias a ti. Buen viaje y buenas vacaciones, José María. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.